Presentación sobre los postulados de la Escuela Clásica. Estudiante Richard Ismael Ríos Reyes. Asignatura Historia del Pensamiento Económico, paralelo E. Segundo semestre. Docente Viviana del Jesús Basante Serrano. Empecemos con la presentación. Doctrina de la Escuela Clásica. Los economistas de la escuela clásica sostenían que la riqueza proviene del trabajo individual y especializado, lo que fomentaba la eficiencia y la productividad. Se basaban en el principio de laissez-faire, un término francés que significa deja ser o deja pasar, que describe una filosofía económica que defiende la mínima intervención del gobierno en los asuntos económicos. Según esta visión, el Estado debía centrarse únicamente en garantizar la seguridad y los derechos de propiedad, permitiendo que los mercados se autorregulen a través de la interacción entre la oferta y la demanda. Gracias a esta libertad económica, los mercados podrían ajustarse sin la necesidad de la intervención estatal. Debido a estos postulados que promovían la autonomía del mercado, se dice que la escuela clásica defendía el liberalismo económico. Representantes de la escuela clásica. Adam Smith. Es considerado el padre de la economía moderna, gracias a su obra más conocida, La riqueza de las naciones, del año 1776. En este libro, Smith presentó postulados económicos que se convirtieron en la base para muchos otros economistas. Sus ideas influyeron profundamente en el desarrollo de teorías económicas posteriores y fueron tomadas como referencia por generaciones de economistas para formular sus propias teorías sobre el funcionamiento de los mercados y la economía en general. Economistas como Thomas Malthus, David Ricardo y Jean-Baptiste Say fueron economistas claves de la escuela clásica, y aunque tomaron como base las ideas de Adam Smith, no solo la utilizaron para desarrollar sus propias teorías sobre el funcionamiento del mercado, sino que también ampliaron y en algunos casos desafiaron esos postulados. Cada uno de ellos contribuyó nuevos conceptos que ayudaron a modelar la visión clásica de la economía, adaptándola a los cambios sociales y económicos de su tiempo. Postulados de la escuela clásica. Uno de los postulados más populares de la escuela clásica es la mano invisible propuesta por Adam Smith. Sostenía que la acción individual egoísta de un mercado libre era guiada por el llamado la mano invisible, que conducía al bienestar general de la sociedad. En este proceso, productores y consumidores, al buscar maximizar su propio beneficio, logran una asignación eficiente de los recursos sin necesidad de intervención estatal. Este principio es fundamental para defender la idea del libre mercado dentro de la economía. Para entender mejor este postulado, imaginemos a un comerciante de frutas que compra manzanas a los agricultores para venderlas en el mercado. Su objetivo es obtener ganancias, pero al hacerlo está satisfaciendo la demanda de los consumidores que buscan manzanas frescas. Así tanto el comerciante como los compradores logran su beneficio mutuo, sin necesidad de intervención del gobierno. La mano invisible se refiere precisamente a eso, cómo el mercado alcanza un equilibrio eficiente cuando ambas partes buscan su propio beneficio. Postulado en la especialización del trabajo. La idea de que la riqueza proviene del trabajo individual y especializado está relacionado a este postulado de la especialización del trabajo, que fue propuesta por Adam Smith. Según Smith, al dividir las tareas y hacer que los trabajadores se especialicen en áreas concretas, aumenta la eficiencia y se produce más en menos tiempo. Este enfoque hace que cada trabajador se vuelva más hábil en una tarea específica, lo que genera un aumento en la producción y por lo tanto en la riqueza. Es un principio fundamental que sigue siendo clave en la economía moderna. Por ejemplo, imaginemos una empresa que fabrica piezas de maquinaria. Si cada trabajador se especializa en una tarea específica, como cortar, soldar o pulir, se vuelve más eficiente y hábil en su área. Esta especialización no solo acelera el proceso de producción, sino que también mejora la calidad de las piezas. Como resultado, la empresa aumenta la calidad de las piezas fabricadas y también mejora su rentabilidad. Postulado de la teoría del valor trabajo. Esta fue propuesta por Adam Smith y David Ricardo, que sostenía que el valor de un bien depende del trabajo que se necesita para producirlo. En la economía clásica se pensaba que cuanto más trabajo se requería para crear algo, mayor era su valor.
Aunque las teorías modernas han modificado esta idea, fue clave en el análisis económico de la época. Por ejemplo, en una fábrica que produce piezas de metal, según la teoría del valor de trabajo, el valor de cada pieza dependería de la cantidad de trabajo necesario para fabricarla. Este trabajo incluye tanto el trabajo directo como los trabajadores que cortan y moldean y pulen cada pieza, como trabajo indirecto como los supervisores que están a cargo del proceso productivo. Además, es fundamental considerar también el material y la maquinaria utilizadas en la producción. Todo este esfuerzo conjunto es lo que le da valor al producto final. Comparativa. Propuesta por David Ricardo. Sostenía que los países deben especializarse en los bienes que producen con mayor eficiencia relativa y esto mejoraría el comercio internacional, incluso si un país no es el más eficiente en todos los productos. Para entender mejor este postulado podemos tomar como ejemplo a Alemania y Perú. Alemania es muy eficiente produciendo coches, pero le cuesta más producir alimentos. En cambio, Perú es más eficiente en la producción de alimentos. Según este postulado de la ventaja comparativa, cada país se especializa en lo que hace mejor. Alemania se enfocaría en coches y Perú se enfocaría en alimentos. Luego ambos países comercializarían. Alemania exportaría coches y Perú exportaría alimentos, y de esta manera ambos se benefician al obtener lo que necesitan a un costo menor. Este postulado sigue estando vigente hoy en día, y aunque ha tenido algunas modificaciones a lo largo de los años, sigue siendo fundamental en los acuerdos comerciales para lograr beneficios mutuos. El postulado de la Ley de Crecimiento Poblacional y Recursos Limitados de Thomas Malthus sostenía que la población tiende a crecer de manera exponencial, mientras que los recursos, especialmente los alimentos, solo crecen de forma aritmética. Esto significa que si la población sigue aumentando rápidamente, los recursos disponibles no serán suficientes para satisfacer las necesidades de todos, lo que podría generar escasez y problemas sociales. Por ejemplo, imaginemos una ciudad donde la población crece rápidamente, pero la producción de alimentos aumenta lentamente, y se generaría entonces un desequilibrio, y por ende daría escasez y la gente no tendría suficiente comida. Es lo que predecía la Ley del Crecimiento Poblacional de Recursos Limitados de Malthus. El postulado de laissez-faire, que significa deja ser o deja pasar, propuesta por Adam Smith, propone que el gobierno debe intervenir mínimamente en la economía. Según Smith, los mercados se autorregulan de manera eficiente, sin intervención estatal, guiados por las fuerzas de la oferta y la demanda. Esto permite una asignación óptima de recursos y promueve el bienestar general. Por ejemplo, imaginemos un mercado de frutas donde los vendedores ponen el precio según cuánta fruta hay. Si hay muchas frutas, los precios bajan. Si hay pocas frutas, los precios suben. Según la idea del postulado, el gobierno no necesita ayudar porque el mercado se ajusta solo. Las personas compran y venden según lo que necesitan, y todo se acomoda para que todos estén satisfechos. El postulado de la ley de los mercados de Jean-Baptiste Say sostiene que la oferta crea su propia demanda, es decir, lo que se produce genera la demanda para consumirlo. Según esta ley, no hay crisis de sobreproducción, ya que la producción siempre genera ingresos para su adquisición. Por lo tanto, no debería haber desempleo a largo plazo o en una economía saludable. Para entender mejor este postulado, imaginemos un comerciante que compra manzanas para vender. Al venderlas gana dinero y con ese dinero puede comprar más frutas o invertir en más manzanas. Según la ley de los mercados, al vender sus manzanas crea la demanda para los productos, ya que el dinero ganado impulsa nuevas compras. Así que la producción y el consumo están siempre conectados, evitando tanto la escasez como el exceso de productos. El postulado de la ley de los salarios, propuesta por David Ricardo, explica cómo se distribuyen los ingresos según lo que cada factor de producción aporta.
Los dueños de tierra reciben renta por su propiedad, los trabajadores ganan salarios por su trabajo y los empresarios obtienen beneficios por organizar la producción. Esto significa que cada uno recibe una parte según la contribución al proceso de producción. Por ejemplo, tomemos como ejemplo una empresa textil. Los dueños de la tierra donde se cultiva el algodón reciben una renta por el uso de sus terrenos. Los trabajadores que tejen la tela reciben un salario por su esfuerzo. Y el empresario que organiza todo el proceso desde la compra de materiales hasta la venta del producto final recibe beneficios por su gestión. Así cada uno recibe lo que corresponde según lo que aporta a la producción. El postulado de los rendimientos decrecientes, propuesta por David Ricardo. Dice que si agregamos más recursos como trabajadores o máquinas, pero no aumentamos los otros recursos, cada nuevo recurso añadido produce menos. Por ejemplo, imaginemos una empresa textil que produce ropa. Si la empresa agrega más trabajadoras para operar las máquinas, pero no aumenta el número de máquinas o el espacio, cada trabajador adicional produciría menos ropa que el anterior. Este es un ejemplo de rendimientos decrecientes, donde añadir más mano de obra en un espacio limitado no siempre lleva a un aumento proporcional de la producción. Postulado de la ley de la oferta y la demanda. Los precios de los bienes y servicios se determinan por la interacción entre la oferta y la demanda. Si la demanda aumenta sin que la oferta lo haga, los precios suben. Si la oferta crece sin un aumento de la demanda, los precios bajan. Para comprender mejor este postulado, realizaremos un ejemplo. Por ejemplo, en una feria de ropa, si hay pocos expositores o vendedores y mucha demanda, los precios de las prendas son altos. Pero si se suman más expositores, la oferta aumenta y los precios bajan para atraer a más compradores. Este ejemplo muestra cómo la ley de la oferta y la demanda ajusta los precios según la cantidad de productos y la cantidad de demanda. Como pudimos ver, hemos repasado los postulados más importantes de la escuela clásica. A pesar de que han pasado muchos años, los postulados de diferentes economistas han seguido siendo fundamentales para comprender cómo funciona la economía. Estos principios han sido adaptados para ajustarse a las realidades económicas de cada país y siguen sirviendo de base para tomar decisiones informadas sobre políticas económicas y el funcionamiento de los mercados.